Mira a tu alrededor. ¿Hay momentos extraordinarios en tu vida o sientes un llamado hacia algo grande? Te preguntas por qué tienes una perspectiva diferente sobre la vida, pero no estás seguro de si es solo un sentimiento o un llamado divino. Tal vez necesites prestar atención a esos sentimientos, ya que podrían revelar tu llamado y propósito único como uno de los ungidos de Dios. Los ungidos son aquellos que Dios ha apartado para un propósito particular. Sus acciones, palabras y valores muestran la mano poderosa de Dios. No eres una persona común y no deberías actuar como todos los demás si percibes que Dios te ha llamado con un propósito. ¿Cómo sabrías si Dios te ha apartado para Él? Solo es posible a través de señales. Dios nos ha dado el privilegio de conocer sus pensamientos mediante nuestra percepción interna y los deseos naturales que ha puesto dentro de nosotros. Para que no te confundas ni dudes del llamado de Dios sobre tu vida, te revelaré 12 señales inconfundibles de que estás poderosamente ungido por Dios. Antes de continuar, únete a la familia de la fe. Suscríbete ahora y mantente inspirado por la palabra de Dios. Somos una familia de fe dedicada a revelar nada más que la verdad en la palabra de Dios. Entiendo que debes haber percibido algo extraño en tu comportamiento, estilo de vida y deseos. Te preguntas por qué actúas de manera tan diferente y por qué nadie comprende tu percepción de la vida y el propósito. Estás en el lugar correcto donde obtendrás toda la claridad que necesitas. ¿Qué entiendes por estar ungido? ¿Piensas que es solo un llamado a predicar y hacer milagros? Podrías tener razón, pero esa no es toda la verdad. Ser ungido es más que solo el trabajo que haces para Dios. Es un llamado a un estilo de vida de dedicación, entrega, fe y negación eterna de uno mismo. No todo es color de rosa ni placentero como parece. Es más que el honor y el poder que ves en la vida de los ungidos que admiras. ¿Alguna vez te has preguntado por sus sacrificios para caminar en el propósito de Dios para su vida? ¿Has pensado alguna vez en lo que sucede en la privacidad de sus vidas? Las personas ungidas también derraman lágrimas. Espero que lo sepas. Esto no es para asustarte, sino para hacerte entender cuando Dios te aparta para Él. Dios ha llamado a muchas personas, pero no todas caminan conforme al propósito de su llamado. Eso es porque no son conscientes de que ser hijo de Dios es diferente a ser ungido por Dios. Supongamos que diriges una empresa, un negocio u organización que te genera mucho interés financiero. También tienes 2 hijos que están igualmente calificados para administrar la empresa. Luego, eliges al mayor para dirigir la empresa, no porque lo ames más, sino porque confías en él. Ahora bien, darle a tu hijo mayor la responsabilidad de liderar tu empresa no significa que tu hijo menor ya no sea tu hijo. Aún amas y valoras a ambos hijos, pero le das esa responsabilidad a tu primogénito. Así es exactamente como Dios unge a sus hijos. Te eligió porque te dio la gracia para completar esa tarea. Sin embargo, si fallas en tus deberes, recuerda que Él tiene otros hijos a quienes puede equipar para asumir tu posición. Ser ungido por Dios es un privilegio que no debes tomar a la ligera. Quiero que entiendas esta verdad antes de adentrarnos en las señales que te permitirán saber si realmente tienes un propósito en Dios. Preparará tu corazón para abrazar el llamado de Dios con total entrega y sumisión a su voluntad. Te hará valorar este privilegio y protegerlo con todo lo que tienes. Si aún no has visto ninguna de las señales que estamos por discutir en tu vida, sigues siendo un hijo especial de Dios y puedes ser llamado en cualquier momento. Todos fuimos creados para su obra. Así que continúa conmigo mientras exploramos las 12 señales poderosas de que Dios te ha ungido. Señal número 1. Consagración e intimidad con Dios. A estas alturas deberías haber entendido que ser ungido significa que Dios te ha apartado para sus propósitos. Esto significa que no te comportas como cualquier otra persona. Eres una persona única. Tienes tus propias reglas que guían tu vida. Esas reglas son lo que llamamos consagración. Había muchos hombres en Israel, pero Dios apartó a Sansón para cumplir su propósito. Le dio una fuerza inusual para luchar contra sus enemigos.
Para que Sansón continuara caminando en el propósito de Dios para su vida, tenía que cumplir con ciertas reglas a las que otras personas de su edad no estaban sujetas. ¿Significa eso que esas personas ya no eran israelitas y ya no estaban bajo el pacto de Dios? En absoluto. Dios los ama tanto como ama a Sansón. Sin embargo, llamó a Sansón para un propósito y para caminar efectivamente en su llamado, debía seguir ciertas reglas. Esas reglas incluían no cortarse el cabello. Quizás tú estás bajo una regla similar sin saberlo. Sientes que hay una advertencia o restricción que guía tu vida. Siempre que quieres vivir la vida pecaminosa que otros están viviendo, sientes como si alguien te estuviera observando. Simplemente no puedes darte el lujo de ser malvado, como todos los demás. Puede que aún no tengas una relación cercana con Dios, pero siempre eres cauteloso con tus acciones. Eso es porque Dios te está llamando hacia Él. Puso ese deseo de rectitud dentro de ti para que no arruines tu vida. Esther se mantuvo virgen incluso cuando no sabía que su virginidad le abriría una gran puerta hacia el palacio del rey. Ese hábito justo es lo que te conducirá al propósito de Dios. Hay un momento en tu vida en que agradecerás a Dios por haberte guardado. Cada vez que tengas ese deseo de ser diferente, cada vez que elijas no seguir las corrientes y arruinar tu vida como otros, es una señal de que Dios te ha ungido. El poder de Dios está fuertemente sobre ti y harás grandes cosas para Él en tu vida. Hay un nivel más profundo de consagración más allá de lo que puedes hacer. Ese es cuando Dios te da una instrucción divina. Puede ser difícil, pero eliges hacerlo de todos modos. El hombre más sabio explicó esta verdad en Proverbios 23, versículo 26. Hijo mío, dame tu corazón, y de tus ojos hallen contentamiento en mis caminos. Ese es el momento en que Dios quiere más de ti. Él quiere tu corazón. Es el ámbito de la intimidad y la muerte al yo. Hay tantas cosas buenas que podrías desear. No son pecados, sin embargo, Dios no las aprobará, y no tendrás otra opción más que rendirte a su voluntad. Cuando llegas al punto en el que puedes renunciar fácilmente a lo que quieres, aunque no sea pecado, solo porque deseas honrar a Dios, no hay duda de que la unción de Dios está sobre tu cabeza. Señal número 2. Un corazón por los perdidos. Las almas perdidas son las personas que no han recibido a Cristo Jesús en sus vidas como su Señor y Salvador personal. Aún viven en pecado, y el poder del mundo controla sus vidas. No todos los que han entregado sus vidas a Cristo se preocupan realmente por estas almas perdidas. Aunque sean cristianos, no han pensado en ganar almas o en evangelizar el Evangelio de Cristo. El caso siempre es diferente con alguien a quien Dios unge. Sabes que Dios te ha apartado para su propósito cuando siempre hay una carga en tu corazón por predicar el Evangelio a aquellos que aún viven en pecado. Te descubres preocupado por ese vecino cuyo estilo de vida no se conforma a los principios del reino de Dios. Este deseo trasciende más allá de un pensamiento y se convierte en acción. Te encuentras involucrado activamente compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Les hablas a tus colegas, vecinos y a todos los que te rodean sobre la importancia de rendirse a Jesús. Sales a las calles a predicar este Evangelio. Te interesan profundamente las campañas evangelísticas y las visitas especiales que llevarán la luz de este Evangelio a tantos como no lo han recibido aún. Podrías pensar que lo haces para aliviar la carga en tu corazón, pero es el Espíritu de Dios quien te mueve por la voluntad de Dios para tu vida. Jesús elogió tu esfuerzo en Lucas capítulo 15, cuando habló en parábola de la oveja perdida y el hijo pródigo. A Dios le importan muchísimo estas almas perdidas, y tú arriesgas todo para ir tras ellas. Eso es definitivamente por el poder de Dios que está obrando en ti. A otros puede no importarles, pero el Espíritu de Dios te impulsa a ir. Eso es porque hay un llamado de Dios sobre tu vida. Señal número 3. El deseo de impactar y transformar vidas. Aparte de predicar a las almas perdidas, hay momentos en que no estás conforme con la calidad de vida que las personas están viviendo. Tal vez vienes de un entorno desfavorecido y ves cómo la gente lucha por alimentarse o tener acceso a servicios básicos
que no deberían representar un problema. Podrías estar en el sector salud y los servicios médicos deficientes que se brindan a las personas te molestan. Quizás tu corazón se inclina hacia los huérfanos, viudas, viudos, niños escolares y personas con deformidades. Quieres justicia para los pobres. Te vuelves inquieto y agresivo cuando escuchas sobre el terrorismo y los males sociales. Cuando notas que tu corazón se inclina fácilmente hacia los menos privilegiados o aquellos que necesitan ayuda, es una señal de que Dios te ha llamado a resolver ese problema. Puede que aún no estés en la posición adecuada para ayudarlos. Puede incluso que estés sufriendo por ese mismo problema que carga tu corazón. Otros pueden estar manejando cómodamente esa situación, pero tú la detestas con cada fibra de tu ser. Eso es porque tú eres a quien Dios ha apartado para traer esa transformación que anhelas. Deja de esperar y tener la esperanza de que algún día Dios intervendrá. Dios también cuenta contigo para que te levantes y corrijas esos patrones erróneos. Gedeón era como tú. Estaba esperando que Dios los liberara de los madianitas, sin saber que Dios lo había designado a él para asumir esa responsabilidad. No pienses que eres inexperto, sin educación o no calificado, como pensó Gedeón. Sé como David, cuya pasión lo empujó a asumir la responsabilidad de enfrentar a Goliat. Recuerda, él no era un soldado entrenado. No tenía lo necesario para luchar en batalla. Tenía hermanos mayores mejor entrenados en lo militar, pero su unción lo impulsó a enfrentar a Goliat sin importar las probabilidades. Ese impulso dentro de ti para ayudar a las personas no es ordinario. No es porque seas demasiado emocional o de corazón blando. Es Dios quien puso ese sentimiento en ti. Jesús estaba tan enojado por cómo los líderes judíos usaban la ley para atormentar a la gente. Eso no era ordinario. Era porque Dios lo había ungido como el Salvador del mundo. Amado, tu llamado está a menudo conectado a eso que tanto odias y que desearías poder cambiar para bien. ¿Estás listo para asumir esa responsabilidad? Recuerda, Dios ya te ha dado todo lo que necesitas para manejarla. Señal número 4. Oposición y resistencia. La cuarta y una de las señales más críticas de que Dios te ha ungido poderosamente es que siempre enfrentas confrontaciones y resistencia en la vida. Amado, ser llamado por Dios no es un paseo por el parque. No es un llamado al lujo ni a una vida libre de preocupaciones como parece. Es sufrimiento y dolor. Viene acompañado de traición, decepción, odio, persecución y dolor. Jesús aclaró esta verdad mientras hablaba con sus discípulos en Juan 15, versículo 19. Dijo: «Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece». No creo que necesites más aclaración que esta. Jesús ha dejado claro que ya no perteneces al mundo. Él te ha apartado de este mundo, así que no esperes que te apoyen. En cambio, prepárate para enfrentar desafíos y oposición. Irán en tu contra y te odiarán como si les hubieras hecho algún mal. ¿No te preguntas por qué algunas personas siempre hacen de lastimarte su responsabilidad? No les has hecho nada, pero secretamente planean tu caída. O están mintiendo contra ti en tu trabajo para que te despidan. O están manchando tu imagen con falsos testimonios. A veces empiezas a preguntarte qué les hiciste. Te preguntas por qué esas personas te odian tanto. Siempre son crueles contigo, sin importar lo bueno que seas con ellos. Eso es porque no eres como ellos. Los líderes judíos habían estado usando la ley para oprimir a la gente, pero Jesús vino y usó la gracia para liberarlos. Se pusieron celosos y enojados con Jesús y lo persiguieron hasta la muerte. Ten la seguridad de que no podrán matarte, pero definitivamente harán que la vida sea difícil para ti. Debes ser fuerte y seguir avanzando sin importar la oposición. Por eso el apóstol Pablo dijo en Filipenses 3, versículo 14: «Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Amado, tu constante avance y lucha contra las olas de resistencia es una señal de que estás en una misión, al igual que el apóstol Pablo. Señal número 5. Aumento en la sensibilidad espiritual y discernimiento.
Uno de los primeros dones del Espíritu Santo que se manifiesta en la vida de una persona ungida es el don de discernimiento. Es la capacidad de percibir cosas en el Espíritu. Sabes la verdad sobre lo que sea que suceda. Por ejemplo, conoces a alguien en la iglesia que afirma ser un filántropo. Podría haber pruebas de que esa persona es correcta, pero tu espíritu no está de acuerdo. Intentas brindar tu apoyo tanto como sea posible, pero el Espíritu Santo sigue reteniéndote. Puede que no tengas una imagen clara del por qué Dios te está restringiendo de hacer algo que parece correcto, pero sabes en lo profundo que hay algo mal en alguna parte. Tarde o temprano, descubres que esa persona es un fraude. Así es como este don de discernimiento te ayuda a ver lo que otros no pudieron ver y a saber lo que otros no pudieron saber. No es tu instinto como piensas. Es el Espíritu Santo guiándote para que no caigas en la trampa del enemigo. También es la manifestación de la gracia de Dios sobre tu vida. El discernimiento trasciende más allá de solo conocer la verdad sobre eventos o personas. Te ayuda a detectar señales espirituales. Esto significa que sabes cuándo algo bueno está por suceder. Puedes decirlo sin ninguna revelación, que estás a punto de ser promovido o de conocer a alguien especial. Quizás no haya ninguna razón que te haga sospechar tal cosa, pero no puedes quitarte ese pensamiento de la mente. Este don es vital para ayudarte a detectar ataques demoníacos. Sabes cuándo un espíritu maligno está cerca y quiere perpetuar el mal. Incluso sin ninguna causa natural, sientes en el espíritu que algo no está bien, y la mayoría de las veces sucede exactamente como lo percibes. Dios te dio este don para que puedas contrarrestar cada plan maligno y también establecer cada buena intuición mediante la oración. Es un don que necesitarás mucho más adelante cuando estés convencido del llamado de Dios sobre tu vida. También debes saber que Dios no te dio ese don para que juzgues o condenes a los demás. Cuando percibas un espíritu extraño alrededor de alguien, no juzgues ni condenes a esa persona. Si estás en un ambiente y sientes ganas de irte, sal tranquilamente sin causar caos. Incluso cuando percibas que alguien está mintiendo a tu alrededor, corrige a esa persona con amor. Hagas lo que hagas. Recuerda que el don de discernimiento es una señal de que Dios te ha ungido. Úsalo sabiamente. Número 6. Crecimiento rápido en entendimiento espiritual y revelación. Primera de Corintios 2, versículos 12 y 13, nos dice: Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta escritura nos ayuda a entender cómo el Espíritu Santo trae a tu conocimiento las cosas que necesitas saber, especialmente como una persona ungida. Cualquier conocimiento que adquieras a través del Espíritu Santo siempre se reflejará en tus palabras. Entiendes las cosas del Espíritu con facilidad y las comunicas de manera clara para que otros también las comprendan. Esta es otra prueba de que no eres una persona común. Dios realmente te ha ungido. Una persona ungida no lucha por conocer. Dios le da acceso a misterios que están ocultos para todos los demás. Este profundo ámbito de revelación no comienza de la noche a la mañana, aunque pueda suceder rápidamente. Comienza con dedicación y compromiso al estudio de la palabra de Dios. Todo entendimiento espiritual necesario para el crecimiento proviene de tu deseo deliberado de conocer más a Dios a través de la Biblia. Puede que al principio no entiendas nada, pero en poco tiempo Dios iluminará tu corazón con la luz de su palabra. Comienzas a obtener entendimiento y claridad en áreas en las que estabas confundido. Tu entusiasmo por la revelación de las Escrituras hará que la compartas con otros, trayendo claridad y dirección a sus vidas también. Dios solo revela los secretos de su palabra a aquellos que ha apartado para su propósito. No es para autoglorificación, sino para edificar tu fe y la de los demás. También necesitas saber que no todos los que tienen algo que decir de la Escritura están creciendo en la revelación de Dios. La mayoría de esos mensajes provienen de sabiduría humana.
Cuando buscas un crecimiento espiritual genuino en la Escritura, Dios te dará el entendimiento que buscas. Un corazón que desea conocer más a Dios hará grandes cosas para Él. ¿Deseas conocer más sobre el elegido? Examinemos más señales. Señal número 7. Batallas espirituales. Una de las señales más profundas de que Dios te usará para lograr grandes cosas se ve a través de las batallas espirituales que enfrentas. Vas a luchar por mantener encendida tu llama espiritual. Puedes preguntarte por qué no eres constante en tu vitalidad espiritual. Eso es porque el diablo no quiere que tengas poder. Caminar en el Espíritu como una persona ungida requiere fuerza y poder. No puedes darte el lujo de estar tibio porque el diablo te está observando. Sí, el diablo solo ataca a aquellos que representan una amenaza para él. Cuando ves que enfrentas una resistencia intensa en tu caminar con Dios, es una trampa del diablo para mantenerte atado y evitar que te levantes y lo atormentes. Déjame explicártelo un poco. ¿Alguna vez ha habido un momento en que planeaste ayunar y orar, pero por error tomaste un bocadillo rápido, olvidando que querías ayunar? Esa es una de las pequeñas formas en que el diablo batalla con tu vida espiritual. Puedes continuar el ayuno cuando te enfrentes a un desafío como ese, pero hay otras veces en que la resistencia se vuelve más grande. Este es el momento en que el diablo te golpea con una enfermedad que te mantiene permanentemente en el hospital, solo porque quiere mantenerte distraído de perseguir tu propósito dado por Dios. ¿Qué hay de los momentos de intensos reveses financieros que experimentas? Ahora tienes que trabajar más duro y por más tiempo para cubrir tus necesidades. El enemigo sabe que si pasas todo el día trabajando, no tendrás tiempo para orar o estudiar tu Biblia. Por lo tanto, estás retrocediendo poco a poco y careciendo del poder para manifestar la unción de Dios sobre tu vida. Tal vez tienes un plan para asistir a una conferencia de avivamiento que elevará tu fe, pero cuando se acerca el momento, pierdes a un ser querido. Ahora, te sientes destrozado y preguntas si Dios se preocupa por ti. Estas son batallas espirituales que el enemigo está utilizando para apagar tu fuego. Tiene tanto miedo de ti que no puede permitirse decirte acerca de tu poder. Gracias a Dios que te encontraste con este video y ahora entiendes que todas estas batallas que estás enfrentando son porque Dios te ha ungido poderosamente. Eres una amenaza para el diablo y debes asegurarte de que sus temores se hagan realidad. Hay una palabra para ti en Deuteronomio 31, versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Que esta palabra te anime y te dé esperanza porque Dios siempre está a tu lado y no permitirá que el diablo gane tu vida. Necesitas ser fuerte y no rendirte. Señal número 8. Sabiduría poco común. Hay un tipo de sabiduría que solo Dios puede dar. Este tipo de sabiduría no está disponible para todos. Es diferente a la que aprendes en la escuela o en cualquier libro disponible. Ni siquiera se obtiene a partir de tus experiencias de vida. Es una sabiduría que hace que la gente se maraville cada vez que hablas. ¿Sabes por qué? Porque no podrán comprenderla. Ni siquiera es función de tu edad. Es divina y viene directamente de Dios. Dios no se la da a cualquiera. Es para un grupo de sus hijos amados. Juan, refiriéndose a este grupo de personas, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 20, dice: Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación difícil? Tal vez has estado luchando con un problema durante días. Y cuando piensas que te has quedado sin opciones, aparece una solución. ¿Aparentemente de la nada? Quizás has estado batallando con un asunto complejo, y de repente todo encaja. De repente ves la situación con claridad y comprensión. Si esto te ha pasado alguna vez, o si puedes relacionarte con alguna de estas situaciones, entonces eso demuestra que pudiste acceder a un nivel más profundo de sabiduría, el tipo que va más allá de tu forma normal de pensar. Sin rodeos, esa es la unción de Dios obrando en tu vida. ¿Puedes recordar al rey más sabio y más rico que jamás haya vivido?
Salomón sucedió a David como rey de Israel. Pero al igual que su padre David, Salomón amó a Dios, especialmente antes de que sus muchas esposas desviaran su corazón de él. Una noche, Dios se le apareció en un sueño, dándole un cheque en blanco para pedirle lo que quisiera. Salomón pidió a Dios sabiduría para guiar al pueblo de Dios, especialmente porque asumió el trono siendo un niño. Dios lo escuchó y le dio una sabiduría que superó a la de todos sus contemporáneos. ¿Recuerdas la historia de las dos rameras? ¿Puedes imaginar la profundidad de sabiduría que mostró? ¿Cómo discernió sabiamente quién era la verdadera madre del niño vivo entre las dos mujeres? Gracias a esta sabiduría poco común, la fama de la sabiduría de Salomón se extendió por todas partes. La reina de Sabá tuvo que visitarlo para verlo por sí misma. Incluso vino con preguntas desafiantes para poner a prueba a Salomón. Curiosamente, Salomón respondió a todas sus preguntas con gran sabiduría. La reina de Sabá no pudo ocultar su emoción cuando terminó. Se maravilló de lo que oyó y vio. Señaló que la sabiduría y riqueza de Salomón superaban los informes que había escuchado en su ciudad natal. ¿Adivina qué? Quedó tan impresionada que le dio a Salomón muchos regalos cuando se fue. Como hijo amado de Dios, tienes derecho a esta gran profundidad de sabiduría. Jesús sabe que la necesitas y ha prometido dártela. En el Evangelio según San Lucas, Él dijo que te daría el tipo de sabiduría que ni siquiera tus enemigos podrían contradecir. Eso demuestra que, sin importar lo que hagan, siempre estarás un paso adelante. Siempre sabrás qué decir y cómo presentar tu caso. También necesitas saber que no hay límite para el nivel y la profundidad de esta sabiduría que puedes tener. Esto es porque Jesús es la sabiduría de Dios, y Él es inagotable. Por lo tanto, siempre puedes pedir a Dios que te dé sabiduría. Todo lo que necesitas hacer es reconocer tus insuficiencias. Luego, pide ayuda a Dios con humildad. Entonces verás cómo aumentas en esta sabiduría poco común, como uno de los ungidos de Dios. Señal número 9. Proezas sobrenaturales y milagros. ¿Alguna vez has usado aceite como lubricante para las partes móviles de una máquina? ¿Qué pasó después? La fricción se redujo, haciendo que la máquina fuera más fácil de operar. Por lo tanto, requiriendo menos energía para funcionar, ¿cierto? Esto es precisamente lo que la unción hace en un hombre. Estarás de acuerdo en que hay cosas que están más allá de lo que un hombre puede hacer. ¿O cómo explicarías que un hombre sane a los enfermos y resucite a los muertos? Estas cosas solo pueden suceder por medio de la unción. Considera a Jesús. Hechos capítulo 10, versículo 38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y continúa diciendo que él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Puedes ver el papel de la unción? También, en cumplimiento de la profecía en Isaías capítulo 61 desde el versículo 1, Jesús, hablando en Lucas capítulo 4 desde los versículos 18 al 19, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Si observas el ministerio terrenal de Jesús, estas fueron exactamente las cosas que hizo. Sin lugar a dudas, fue la unción la que le dio poder para hacer estas cosas. Por lo tanto, como Jesús, cuando las manifestaciones divinas fluyen a través de ti, te conviertes en un canal para el poder milagroso de Dios. Cuando comienzan a suceder señales y maravillas a través de ti, es una señal evidente de que Dios te ha ungido. No pienses que no puedes hacer las grandes cosas sobre las que lees que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. El mismo Jesús te prometió que harías obras mayores que las que Él hizo. Mira a los apóstoles. También eran seres humanos. Fue la unción de Dios sobre ellos lo que los hizo realizar hazañas. ¿Recuerdas al hombre discapacitado en la Puerta Hermosa? Este hombre era cojo de nacimiento, es decir, que nunca había caminado antes.
pero Dios lo sanó a través de las manos del apóstol Pedro y el apóstol Juan. A medida que crecían en Dios, la unción de Dios sobre sus vidas aumentaba. Se volvió tan grande que la Biblia registra que Dios realizaba milagros especiales a través de ellos. Imagina que la sombra del apóstol Pedro resucitara muertos. Incluso los pañuelos y delantales que tocaban a Pablo sanaban a los enfermos y expulsaban espíritus malignos. ¿No es maravilloso? Dios quiere hacer lo mismo contigo. No importa el nivel de unción en el que estés operando actualmente, puede incrementarse. ¿También deseas caminar en dimensiones más altas de la unción? Entonces, entrégate completamente a Dios. Ora más y estudia la palabra de Dios. Este era el secreto de Jesús. Él era un hombre de oración. Siempre estaba en los asuntos de su Padre, predicando y ganando almas para el reino de Dios. Además, Jesús siempre se conmovía con compasión cada vez que veía a personas con dolor. Se preocupaba por los problemas de los demás. Si puedes hacer todo esto, te verás a ti mismo avanzando a niveles más altos de unción. Señal número 10. Favores inusuales y puertas abiertas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué eres preferido entre otras personas? Tal vez ni siquiera eres el más calificado, pero el favor te distingue de una manera u otra. Quizás descubras que en cualquier lugar al que vayas, la gente quiere ayudarte a toda costa. Oportunidades y puertas que otros no pudieron alcanzar se vuelven fácilmente accesibles para ti. Descubres que disfrutas de ciertos privilegios especiales y de un trato preferencial. ¿Puedo decirte que esto es porque Dios te ha ungido? En efecto, la unción de Dios aparta a un hombre para la grandeza. Se puede decir que es un factor diferenciador. ¿Qué crees que hizo a Esther reina de Babilonia? Estarás de acuerdo en que ella no estaba, de ningún modo, calificada. Solo era una huérfana que vivía con su tío. Como si eso no fuera lo suficientemente malo, vivían como esclavos en una tierra extraña. Te puede interesar saber que su tío solo era un portero del palacio. Hablando de clase y estatus social, no estaba a la altura. Ni siquiera era ciudadana en primer lugar. La única razón por la que pudo participar fue porque su identidad permaneció oculta según las instrucciones de Mardoqueo, su tutor. Sin embargo, por ser israelita, miembro del pueblo de Dios, la unción de Dios estaba sobre ella. Halló gracia ante los ojos de Hegai. Hegai era el eunuco del rey que tenía a su cargo a las mujeres en el palacio. Ella le agradó. Debido a que halló favor con Hegai, él le proporcionó tratamientos de belleza especiales y comida especial. Le asignó 7 doncellas del palacio del rey. Incluso la trasladó a ella y a sus doncellas al mejor apartamento del harén. ¿Puedes ver eso? ¿Qué sucede cuando finalmente conoce al rey? El rey la prefirió por encima de todas las demás doncellas y colocó la corona real sobre su cabeza, proclamándola reina en lugar de Vasti. No olvides que ella no era más que una pobre esclava huérfana. Esa es la unción de Dios obrando en Esther. La unción de Dios sobre personas como José, Daniel y David, por mencionar algunos, los hizo destacar en la historia. Se convirtieron en una fuerza a tener en cuenta en su generación. Toma a David como ejemplo. ¿Sabes que solo era un pastor? Incluso su padre lo olvidó en el campo cuando el profeta Samuel pidió ver a todos sus hijos. Sin embargo, después de ser ungido por el profeta Samuel, uno de los siervos de Saúl lo recomendó para que tocara el arpa para Saúl. Esto lo llevó a quedarse en el palacio y eventualmente se convirtió en rey. Cuando miras profundamente tu vida, notas el favor de Dios, incluso en las formas más insignificantes. Sí, no tiene que ser espectacular. Esa es una señal de que Dios te ha ungido para sus propósitos especiales. Señal número 11. Paz en medio de la tormenta. ¿Sabes que la mayoría de las personas no podrían sobrevivir a lo que tú has pasado? Incluso cuando parece que el mundo entero se está derrumbando a tu alrededor. Sin embargo, estás convencido de que es una etapa y que también pasará. ¿Por qué crees que estabas tan en paz? Es la unción de Dios sobre tu vida obrando. Observando las Escrituras de cerca, encontrarás que todos los ungidos por Dios enfrentan desafíos. Algunos perdieron a sus seres queridos. Sus familias rechazaron a algunos.
Otros experimentaron retrasos en alguna área de sus vidas. Sin embargo, había algo común entre ellos. Tenían la paz de Dios. Descansaban en Dios. A la larga, superaron cualquier cosa que los desafiara. Job fue un gran siervo de Dios. Incluso Dios lo reconoció como un hombre íntegro. Dios estaba tan orgulloso de él que le preguntó al diablo si había considerado a su siervo Job. ¿Recuerdas la historia? Cómo el diablo hizo que Job perdiera todo lo que tenía solo para tentarlo a pecar contra Dios. El diablo no lo tomó a la ligera con él. Todos sus hijos murieron en un día. Perdió todas sus posesiones y, peor aún, sufrió mala salud. Fue tan grave que su esposa le pidió que maldijera a Dios y muriera. Sin embargo, su respuesta a esto, como se registra en Job capítulo 13 versículo 15, fue que, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Mantuvo su confianza en Dios. Al final, Dios le devolvió todo lo que había perdido multiplicado. Jesús estaba en el bote con sus discípulos cuando se desató una gran tormenta de viento. Se volvió tan grave que el bote se llenaba por las olas que lo golpeaban. ¿Puedes imaginar lo que Jesús estaba haciendo? Estaba durmiendo. Esto desafía toda lógica humana. Incluso los discípulos no podían comprenderlo. Lo despertaron y le preguntaron si no le importaba que perecieran. Por supuesto que le importaba y estaba preocupado. Sin embargo, sabía que podía calmar la tormenta, así que no se dejó afectar. Por supuesto, él calmó la tormenta, y sus discípulos lo respetaron y creyeron en él aún más. A veces, otras personas piensan que tu situación actual te romperá y te aplastará. Sin embargo, tú reaccionas con una sonrisa o con alabanzas a Dios, dejándolos confundidos y sorprendidos. Si puedes relacionarte con esto, es una señal de que Dios también te ha ungido. Señal número 12. El deseo de orar más. La última señal de que estás ungido por Dios, que discutiremos hoy, es que tendrás un deseo inusual de orar más. Esto se debe a que la oración sostiene la unción. Una ilustración perfecta de esto es el papel del aceite en una lámpara. Estarás de acuerdo en que el aceite permite que la lámpara brille. Sin embargo, se consume cuando está en uso, por lo que necesita ser reabastecida regularmente. Esto explica por qué Jesús, aunque completamente ungido por Dios, siempre se retiraba a orar. Después de sanar a los enfermos y realizar milagros durante el día, pasaba toda la noche orando. Por lo tanto, la fuerte atracción que sientes por orar, más que otras personas, es la función de la unción de Dios en tu vida. ¿Sabes que esta unción en tu vida no solo te impulsa a la presencia de Dios, también te capacita y fortalece para orar? ¿Alguna vez te has sentido demasiado débil o cansado para orar? Solo esperas orar unos minutos, pero te encuentras orando durante horas. Entonces, comienzas a preguntarte de dónde vino esa fuerza. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Si es así, significa que la unción de Dios está obrando en tu vida. Al igual que si alguna vez has notado que tienes valentía cuando oras. Como si no suplicarás ni te acobardaras en el lugar de oración. Eso podría ser una señal de que estás ungido. Esto se debe a que los hombres ungidos tienen osadía. Mira a Elías. Dios lo ungió grandemente. Ordenó que los cielos se cerraran y que no lloviera hasta que él lo dijera. ¡Qué audacia! Y fiel a sus palabras, no hubo lluvia en toda la nación de Israel por 3 años y medio. ¿Recuerdas también cómo hizo descender fuego del cielo? ¿Qué hay de Josué? Bajo la unción divina, habló al sol y a la luna para que se detuvieran hasta que los israelitas obtuvieran la victoria. También podemos hablar de Daniel. A pesar del decreto del rey para detener la oración, no dejó de orar 3 veces al día. Siempre abría sus ventanas hacia Jerusalén, como solía hacerlo. ¿Cuántas personas podrían hacer eso? Entonces, ¿puedes ver que la unción viene con osadía y autoridad? Cuando te ves caminando en el conocimiento de que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, o cuando eres consciente de que tienes el respaldo de Dios y por tanto ningún demonio puede tocarte, eso muestra que la unción de Dios ha reposado sobre ti.
Puedes relacionarte con alguna de estas señales. Eso significa que Dios te ha ungido. Por lo tanto, tienes la responsabilidad de preservar la unción. ¿O acaso no sabes que puedes perder la unción? Dios ungió una vez a Sansón. Fue nazareo desde su nacimiento, realizó grandes hazañas, mató a muchos de los enemigos de Dios, los filisteos. Sin embargo, perdió la unción por el pecado y la desobediencia. Entonces, se convirtió en motivo de burla en lugar de héroe. No querrías terminar así, ¿verdad? Amado, la unción no tiene precio. Es tu esencia. Así que debes guardarla con celo. ¿Sabías que la unción atrae enemigos? Sí, así como la luz atrae insectos. Por eso debes tener cuidado. El enemigo número 1 de la unción es el pecado. En Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, la Biblia dice que las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Las moscas muertas, en este sentido, son los pecados y actos de desobediencia. ¿Sientes que has perdido la unción de Dios sobre tu vida? Tal vez antes veías estas señales, pero ya no las ves. Quizás no la has perdido, pero sientes que no puedes mantenerla. ¿O quieres que Dios aumente tu unción? ¿Quieres hacer grandes hazañas para Dios? Sea cual sea el caso, Dios puede ayudarte. ¿Por qué no derramas tu corazón ante Dios? Puedes decir estas oraciones conmigo. Señor Jesús, gracias porque tú eres el dador de la unción. Gracias por elegirme, especialmente para tu uso. Sé que no es porque lo merezca, pero tu gracia me ha alcanzado tal como soy. Estoy agradecido, Señor, y te doy toda la gloria. Sé exaltado, Señor. Gracias por guiarme a este video, y gracias por hablarme una vez más. Oh, qué privilegio. No lo doy por sentado. Por favor, acepta mis gracias y alabanzas en el nombre de Jesús. Señor Jesús, vengo hoy ante tu trono y te pido que me perdones. Sé que no he sido lo suficientemente responsable para preservar tu unción sobre mi vida. Lo siento. Por favor, ten misericordia de mí. De ahora en adelante, por favor, ayúdame a mantener mi vestidura sin mancha para que mi cabeza no carezca de aceite. No quiero terminar como Sansón, así que por favor, ayúdame a escapar del pecado. No permitas que caiga en las trampas del enemigo. Por favor, ayúdame a terminar bien. Por favor, ayúdame a acabar bien y con fuerza. Padre mío, oro para que me unjas con aceite fresco. No quiero vivir en la gloria pasada. Renueva tu unción sobre mi vida. Por favor, Señor, aumenta tu unción en mi vida y haz que rebose para que pueda bendecir a otros, así como Jesús anduvo haciendo bienes, como los discípulos iban de un lugar a otro haciendo maravillas. Hazme también un canal de bendición para otros. Por el poder de tu unción, haz que me sea fácil hacer hazañas para ti. Por favor, ayúdame a hacer lo imposible. Señor, por favor, cuando comiences a hacer grandes hazañas a través de mí, ayúdame a no ser orgulloso. Oro para que me ayudes a mantenerme humilde. No quiero ser alguien grande ante mis propios ojos. En cambio, quiero seguir permaneciendo bajo tu gobierno. Para que tú sigas levantándome, por favor, ayúdame a mantenerme comprometido contigo. Querido Señor, por favor, no quiero extinguirme. Te pido que me ayudes a seguir ardiendo. Oro para que me ayudes a seguir añadiendo leña a mi fuego. Por favor, dame la gracia para participar en ejercicios espirituales que harán crecer mi unción. Espíritu Santo, por favor, conságrame para ti, santifícame y límpiame. Por favor, haz una obra completa en mí. Ayúdame a amar la justicia y ayúdame a aborrecer la maldad para que puedas ungirme con el aceite de alegría más que a mis compañeros. Según tu palabra, por favor, exalta mi cuerno. Que tu favor me distinga. Señor, ayúdame a presentarme continuamente ante ti como un sacrificio vivo, para que no me rechaces como rechazaste a Saúl, quien una vez fue tu ungido. Ayúdame a vivir una vida de obediencia a ti. Señor, que no pierda mi lugar. Este es el clamor de mi corazón, Señor. Lucifer fue ungido como querubín protector. Así fue como tú lo ordenaste originalmente. Desafortunadamente, perdió su lugar y se convirtió en un desterrado.
Por favor, que ese no sea mi destino. Cuando imponga manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Por la unción, echaré fuera demonios. Será evidente que, en verdad, tu mano está sobre mí. Según tu palabra, el favor me rodeará como un escudo. Las puertas comenzarán a abrirse para mí por su propia cuenta. Lo que otros luchan por obtener se vuelve fácil para mí. Señor, tu palabra dice: no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Que esta sea mi porción. Sé que la unción atrae enemigos, así que te pido que continúes dándome la victoria. Querido Padre, por favor da órdenes a tus ángeles sobre mí porque soy tu ungido. Que ellos me guarden en todos mis caminos, que ellos me lleven en sus manos en todos mis caminos para que no tropiece. Por favor, guíame con tus ojos y no permitas que mi pie resbale. Tu palabra dice que puedes guardarme sin caída hasta el final. Señor, lo creo. Por favor, guárdame sin caer. Protégeme y líbrame, Señor Jesús. Pase lo que pase, así como lo has prometido, por favor manténme en perfecta paz. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento humano, habite conmigo. No tengo miedo de los terrores nocturnos, tampoco temo a las flechas del día. Así como libraste a David de todos sus enemigos, por favor líbrame también a mí. Clamo a ti por ayuda. Por favor no me dejes en vergüenza. Gracias, Jesús, por responder a mis oraciones. Me regocijo porque me has escuchado. Sé glorificado, porque en el nombre de Jesús he orado. Amén. Amado, como hijo de Dios, tienes al Espíritu Santo dentro de ti. No tienes que sentirte de cierta manera para caminar en la unción de Dios. Jesús es el poder y la unción de Dios, y Él vive dentro de ti. Estas señales están ahí para fortalecer aún más tu fe. Sin embargo, tu fe no debe girar en torno a estas señales. Sé un buen administrador de la unción de Dios sobre ti. La has recibido gratuitamente. Asegúrate de no mercadearla. Ten en cuenta que darás cuentas en el día final. ¿Recuerdas la parábola del siervo inútil? Que el Señor te ayude a ser un administrador fiel. Gracias por estar aquí hoy. Si este mensaje bendijo tu corazón, por favor compártelo con alguien y comenta abajo. Que el favor de Dios repose sobre ti hoy y siempre.